Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo realizar la instalación del sistema operativo Ubuntu, que es pues el sistema operativo que vamos a utilizar para realizar las diferentes prácticas de esta asignatura. En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción acerca de las diferentes maneras que tenemos de utilizar este sistema operativo. Y a continuación os enseñaré cómo instalarlo utilizando VirtualBox, que es la manera que vamos a utilizar en esta asignatura. Bien, para utilizar este sistema operativo Ubuntu, como ocurre con la mayoría de sistemas operativos, tenemos principalmente tres maneras, tres opciones. La primera consiste en utilizarlo de manera nativa en nuestra máquina, en nuestro ordenador personal. La segunda consiste en utilizar una máquina virtualizada local, es decir, utilizar el sistema operativo virtualizado en nuestra máquina local, en nuestro ordenador personal también. Y por último existe una tercera opción que consiste en utilizar este mismo mecanismo de virtualización, pero en una máquina remota, típicamente en un entorno de la nube. Vamos a ir viendo paso a paso en qué consiste cada uno de estos modos o cada una de estas modalidades. En primer lugar, de manera nativa, consiste en instalar este sistema operativo Ubuntu reemplazando completamente cualquier otra instalación previa que tuviéramos en nuestra máquina. Es decir, utilizando esta modalidad, si por ejemplo previamente en nuestra máquina teníamos instalado un Windows, lo que haríamos es eliminar toda esa instalación previa de Windows y sustituirla completamente por el nuevo sistema operativo, por el sistema operativo Ubuntu. Obviamente, utilizando esta opción, perderíamos todos los ficheros, los programas, todo el estado que tuviéramos en nuestra máquina previamente, por lo tanto, no es la opción que vamos a utilizar. Existe una alternativa en esta primera modalidad que consiste en mantener de manera simultánea el nuevo sistema operativo, en este caso Ubuntu, y el anterior que tuviéramos instalado, por ejemplo Windows o Mac OS. De esta manera mantendríamos todos esos ficheros previos y esas aplicaciones que tuviéramos previamente instaladas, y lo que haríamos sería tener ambos sistemas operativos de manera simultánea, de tal manera que al arrancar nuestra máquina tendríamos que elegir cuál de ellos utilizar. Esto es una alternativa que se utiliza muy frecuentemente, sobre todo en entornos de desarrollo o en el que queremos mantener diferentes sistemas operativos, pero resulta compleja y además si no se hace de la manera adecuada, corremos el riesgo de perder los datos que teníamos previamente almacenados. Por lo tanto, no es la opción que recomendamos y no es la que vamos a utilizar en esta asignatura. La segunda opción consiste en utilizar el sistema operativo en modo virtualizado. Esto quiere decir que vamos a mantener nuestro sistema operativo original, Windows o Mac OS típicamente, y lo que vamos a hacer es utilizando un software de virtualización, típicamente uno que se llama VirtualBox, que es de código libre y por lo tanto su instalación es gratuita, para arrancar de manera virtualizada dentro de nuestro ordenador, dentro de nuestro PC personal, ese segundo sistema operativo, en este caso Ubuntu. Esto es una manera muy sencilla de arrancar este sistema operativo y muy flexible, porque nos va a permitir mantener ambos de manera simultánea y además de manera muy rápida y muy ágil poder arrancar un nuevo sistema operativo, pararlo en caso de que no queramos seguir utilizándolo, mantener el estado y mantener el sistema operativo, apagado para volver a utilizarlo dentro de unos días. En fin, nos da ciertas facilidades y es por eso por lo que es la opción elegida para esta asignatura y es la que vamos a utilizar. No obstante, esta opción tiene un inconveniente, y es que, como podéis imaginar, estamos utilizando los recursos que tiene nuestro sistema a nivel de disco, a nivel de memoria, de CPU, etc., para albergar un segundo sistema operativo, que además, al estar virtualizado, requiere algunos recursos más. Por lo tanto, vamos a tener que tener cuidado, y ahora os enseñaré cómo hacerlo, a la hora de asignar qué recursos queremos que utilice ese nuevo sistema operativo virtualizado, en este caso Ubuntu.
porque en caso de que nuestra máquina física tenga recursos limitados o no tenga muchos recursos, por ejemplo a nivel de memoria RAM, pues vamos a tener que tener cuidado para no asignar más de los necesarios y que por lo tanto se coma, digamos, la capacidad que tiene nuestra máquina. Ahora lo veremos con cuidado. Bien, y por último, la tercera opción sería exactamente esta misma que os acabo de contar, pero la máquina que realiza esa virtualización del nuevo sistema operativo no va a ser nuestro propio ordenador personal, sino una máquina externa, un ordenador externo que típicamente va a estar desplegado en un entorno cloud. Esto, como podéis imaginar, nos soluciona bueno, pues ese problema que os contaba que podemos tener a nivel de recursos. No obstante, bueno, pues las soluciones que existen comerciales para realizar esta virtualización en un entorno cloud suelen ser de pago y por tanto tampoco vamos a utilizarla en la asignatura. Vamos a utilizar, por tanto, esa segunda opción que os comentaba, la de utilizar una máquina virtual local, y el sistema de virtualización que vamos a utilizar va a ser VirtualBox, que como os decía es gratuito y por lo tanto cualquiera de vosotros va a poder descargarlo en vuestros ordenadores y arrancar el sistema operativo, que además, como podemos ver aquí, os lo vamos a proporcionar ya con ciertas configuraciones previas y ciertos programas preinstalados para facilitaros la labor de las diferentes prácticas. Es decir, para arrancar una nueva máquina virtual utilizando VirtualBox podríamos utilizar, digamos, la imagen base de Ubuntu, que es un ficherito que nos podríamos descargar de la página web de Ubuntu y arrancar un sistema operativo de cero, digamos, o podemos utilizar imágenes preconfiguradas con ciertos programas o ciertos parámetros de configuración. En nuestro caso, lo que hemos hecho en la asignatura es coger una de esas imágenes base de Ubuntu, instalarle una serie de programas y configurarlo de una manera adecuada a los requisitos de la asignatura, que va a hacer que, bueno, pues para vosotros sea mucho más sencillo y que no tengáis que preocuparos de andar instalando programas o aplicaciones adicionales. Bien, por lo tanto, como vamos a utilizar esta imagen que os proporcionamos nosotros en la asignatura, no vamos a tener que coger la imagen base de Ubuntu de la página oficial de Ubuntu, sino que la vamos a descargar del Moodle de la asignatura. Y una vez descargada, bueno, pues la tendremos aquí en nuestro sistema de ficheros, es esta imagen que podéis ver aquí. Se llama ftel, con la fecha, no sé qué, .ova, que es el tipo de extensión que utilizan estas imágenes de sistemas operativos. Insisto, este fichero .ova lo podéis descargar del Moodle de la asignatura. Y lo siguiente que tenemos que hacer para poder arrancar este sistema operativo, esta imagen del sistema operativo, es descargarnos el sistema de virtualización, que, como os comentaba, es VirtualBox. Os dejaremos también en la asignatura, en el Moodle, el enlace a esta página de VirtualBox. Y además os recuerdo que todos los pasos que voy a realizar a partir de ahora los tenéis también recogidos en un PDF, en una guía de instalación de la máquina virtual que también está disponible en Moodle. Bien, por lo tanto, entramos a esta página web, virtualbox.org, nos vamos a la pestaña de descargas y fijaos, nos vamos a tener que descargar dos cosas, muy importante. En primer lugar, VirtualBox como tal, que va a ser esta aplicación que nos va a permitir virtualizar el sistema operativo, y además nos tenemos que descargar aquí abajo este Extension Pack, que bueno, pues nos va a dar una serie de funcionalidades adicionales como pues el soporte a dispositivos USB, etc. Por lo tanto, es muy importante que os instaléis, en primer lugar, VirtualBox, pinchando aquí pues en el sistema operativo que tengáis. Si tenéis un Windows, pinchamos en Windows, si tenemos un Mac, pinchamos en Mac, y eso nos va a permitir, pues empezar a virtualizar esos otros sistemas operativos, ¿vale? Es importante que tengáis en cuenta que tenéis que seleccionar una de estas opciones en función del sistema operativo que tengáis vosotros en vuestra máquina personal ya instalado, ¿vale? Y, insisto, importante, una vez que tengamos descargado este fichero, pues seguimos las instrucciones de instalación típicas de un acorde a vuestro sistema operativo, ya sea Windows, macOS, etc. Esto es simplemente ir dando la siguiente, hasta que lo tengamos instalado, y una vez que esté instalado,
nos instalamos el pack este de extensiones, ya que si no lo tenéis, no os va a funcionar la máquina virtual que os proporcionamos en la asignatura, ese fichero .ova. Bien, yo como ya lo tengo instalado en mi máquina, lo que voy a hacer es, bueno, pues arrancarme VirtualBox, esta aplicación que, como digo, nos va a permitir virtualizar sistemas operativos, y fijaos, lo que voy a hacer aquí es simplemente irme a Archivo y a importar servicio virtualizado. Bueno, aquí se ha cortado un poco, pero en Archivo podemos darle a importar servicio virtualizado y, bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar ese fichero .ova que nos hemos descargado previamente de Moodle. Nos vamos a nuestro sistema de ficheros y, bueno, pues en la carpeta donde lo tengamos, seleccionamos ese fichero .ova. Le damos a abrir y ahora lo que nos va a mostrar es, bueno, le damos a siguiente, y lo que nos va a mostrar es una serie de características que nosotros ya hemos preconfigurado en esta imagen, en este fichero .ova. Aquí no tenéis que tocar nada, excepto fijaros en esta línea, en la que estamos especificando la cantidad de memoria RAM que vamos a dedicar a esta máquina virtual. Fijaos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo una máquina en la que tengo 4 GB de RAM y dedico a la nueva máquina virtual también 4 GB de RAM, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues que el nuevo sistema operativo, el sistema operativo virtualizado, va a acaparar todos los recursos, en este caso de memoria RAM, que tengo disponibles en mi máquina, y va a dejar a mi máquina sin recursos, con lo cual ni mi máquina va a poder correr VirtualBox, ni si en un momento determinado necesito utilizar un navegador voy a poder, o leer un correo, lo que sea. Por tanto, es muy importante que tengáis en cuenta que si, por ejemplo, vosotros tenéis 8 GB de RAM o 16 GB de RAM, podéis dejar perfectamente estas 4 GB asignadas para el sistema operativo virtualizado. En caso de que no, bajamos esta cantidad de RAM, por ejemplo, bueno, pues a 2 GB de RAM. Yo voy a poner 2 GB de RAM, 2000 megas, perdón, aquí 2000. ¿Vale? Y de esa manera dedicaré, en mi caso imaginemos que tengo 4 GB, bueno, pues dedicaré 2 GB a mi máquina personal y 2 GB a la máquina virtual. Bien, una vez que he tenido esto en cuenta, le damos ya a importar y esto, bueno, me pide que acepte una licencia del sistema operativo, le damos a aceptar y esto lo que va a empezar es un proceso en el cual, bueno, pues tras unos minutos voy a tener importada esa máquina virtual, ese fichero .ova y disponible para arrancarlo. Muy bien, pues voy a dejar que esto continúe con la importación y en el siguiente vídeo os enseñaré cómo arrancar esa máquina una vez que esté importada y cómo utilizar, bueno, pues los comandos básicos o, digamos, las funcionalidades básicas de este nuevo sistema operativo Ubuntu. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo.